Hace 25 años, ese era el escritorio donde yo trabajaba en la oficina. Un periscopio real, de un submarino real. Periscopio real de un submarino real, sí. Ahí estaba el escritorio donde yo trabajaba al lado para este lado. ¿Qué teníamos que hacer? En esa partecita que yo desarrollaba, que comenzaba mi carrera de desarrollador de simuladores, tenía que simular las gotas cayendo en la calota del periscopio. Un detalle más de tantos que componen un sistema. Y después, a lo largo de esa experiencia y de este tiempo y a lo largo de la charla, voy a tratar de representar un poquitito una definición que me gusta de un simulador, que es conjunto de grandes detalles, o un conjunto muy minucioso de pequeños detalles que hacen a lograr la inmersión. Lo raro eso del periscopio en el escritorio nos lleva también así, a campos de tiro, por ejemplo, con el ejército en la práctica, ¿no? Es lo que tiene el mundo vibrante y cambiante de ser desarrollador de simuladores. Así o así. Y fíjense la cara que tengo, porque es interesante en este sentido. Hoy estoy pensando, no tengo ni idea cómo vamos a simular esto. En una cantera de arcilla, va a haber maquinarias viales, maquinarias pesadas. Obviamente yo no sé nada de canteras de arcilla y de maquinarias viales, como tampoco sabía nada de submarinos cuando comenzamos el desarrollo. Ese cambio vibrante, ese vértigo, cuando se inicia el desarrollo, es una parte que me gusta mucho de mi profesión a lo largo de este tiempo. Es entender la realidad para luego simularla, para luego desarrollarla, ¿sí? Pero empezamos así, empezamos con esa cara de no tengo idea cómo lo vamos a hacer. Eso es una partecita, la parte de relevo in situ, de conocer los lugares, de conocer dónde se mueven las maquinarias, entender la realidad para luego simularla. Uno después no se pone a programar. Después sigue esta parte, que es una parte también bastante dura, de entender la mecánica, de entender manuales técnicos, manuales de usuario, curvas de esfuerzo, por ejemplo, de distintas maquinarias, de dificultad que queramos hacer. Y pongo esta foto en el slide a propósito, en el mundo analógico. Ya tengo algunos años, así que los manuales no estaban en PDF, los manuales estaban en papel. Si tenía suerte, estaban en inglés, pero te daban por ahí manuales en chino, manuales en coreano, más si eran, por ejemplo, instrumentos de pesca, como en este caso. En un momento, cuando parecía que por ahí uno podía decir, bueno, es más sencillo, es más fácil. Nos tocó una vez simular los trenes subterráneos, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Desarrollamos los simuladores de subtes para la operadora de subtes. Uno dice, un tren va en un túnel negro, sencillo, es fácil. Bueno, no lo es. Cada túnel tiene su morfología, cada túnel de la línea tiene sus características, ¿no? Que andan en el subterráneo lo deben haber visto incluso. Y no solo en cuanto a la morfología del túnel, en cuanto a las características de luces, mangueras de datos que hay en el túnel acompañando el recorrido, referencias visuales que es importante recrear, sino también la línea por donde se mueve el tren. La línea tiene vaivenes, sube, baja, tiene una planimetría específica, tiene distintos peraltes. En distintos tramos, el tren debe ir a una determinada velocidad. Y eso también cambia en base a la cantidad de gente, obviamente, que sube en cada una de las estaciones. Eso es lo que tiene que sentir el motorman cuando se capacita en el simulador. El motorman es el que conduce el tren. Nosotros le decíamos conductor, no, ¿cómo? Motorman, porque ese es otro tema, ¿no? El glosario específico de cuando empezás a simular. El motorman tiene que ir analizando el instrumental que tiene y en base al instrumental, en base a lo que le va indicando en qué momento de esa línea, en qué momento del recorrido está, tiene que ir resolviendo cuestiones como, bueno, velocidad, cuándo aplica los frenos y demás. Entonces, lo que parecía un detalle, lo que parecía simple, se complejiza. Y también se complejiza el relevo.
Una cosa es ir a relevar la cantera de arcilla, pero acá no es buena idea meterse con una cámara fotográfica en un túnel oscuro donde viene un tren de frente. No se puede. Entonces hay que simularlo de otra manera, hay que recrearlo de otra manera. El material de información, el material de datos que tenés, ya no es la fotografía, ya no es recorrerlo. Conozco la realidad a través de una abstracción, y con esa abstracción, que puede ser, no sé, un plano, información técnica, un esquema, etc., con eso reconstruyo lo que luego va a ser el simulador. Una semana, 7 días era lo que daba la operadora. Nos prestaban la palanca de tracción real del tren. Le decían todos los muchachos, la tienen que recrear. En una semana la resuelven. Una semana teníamos para entender uno de los componentes de la cabina del tren. La palanca de tracción. Crucial, digamos, en esto de la operación del motorman. Los puntos de anclaje, el enclave que tiene la palanca, cómo se agarra, la dureza que tiene, el tiempo de respuesta que tiene, etcétera, etcétera. Y eso está conectado en un tren real. No tiene que ver todavía con el simulador. El simulador ni existe. Estamos unos cuantos meses antes de que el simulador vea la luz. Bueno, una semana era lo que teníamos para conocer la palanca, reconstruirla, crear alguna electrónica y terminar en un puerto USB, ¿no? Para conectar en una compu y leer lo que esa palanca nos da. En este plan de lugares extraños, cosas extrañas que relevar, lo llevo ahora un poquitito con la merluza austral, ese pescadito. La merluza austral, al igual que la mayoría de peces óseos, tiene algo que se llama vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como una bolsita de gas que tiene el pez. Y cuando le tiramos un pulso de sonido, concepto que utilizan ecosondas y cuestionarios de exploración del barco pesquero, pasa ese pulso, pero una pequeña intensidad vuelve al emisor, indicando, digamos, por ejemplo, si hay un cardumen, la cantidad de peces que hay en un cardumen. Eso lo podemos interpretar de alguna manera en una pantalla y podemos ver densidad de cardumen, de especie, etcétera, etcétera. Es el principio que usan todo el instrumental de pesca. También se usa obviamente para relevo marino y demás. Bueno, hacia allí nos llegó también la simulación. En la Antigüedad Media, el año 93, dice esa imagen, el instrumental de ecosonda y de barrido no tenía pantalla. Un aparato instrumental cerrado y tenía conectado una matriz de puntos. O sea, eso es una hoja que iba saliendo y entonces quien estaba en la embarcación pesquera veía ese papel y decía, bueno, aquí hay un cardumen de tal cosa y direccionaba su buque hacia él. Ese eco que vemos ahí es de la merluza austral. Tiene una firma, tiene una forma, son esas tres que están marcadas ahí abajo. Ustedes deben decir, Cristian, pero no se notan mucho, no se ven mucho. Que es un cardumen de merluza. Bueno, nosotros tampoco veíamos mucho. Esa es la verdad. Pero cada tipo de cardumen tenía una firma específica, tenía una forma específica. Según la cantidad de peces que había en el cardumen, también se marcaba más o menos. Y esta es la representación digital, esa es la representación del simulador. Que si se dan cuenta, claramente no es merluza, es otro pez, es anchoita, ¿no? Espero que no haya ningún experto en pesca embarcada aquí, pero bueno, créanme de que eso es un cardumen de anchoita. Esa línea roja fuerte que se ve es el fondo submarino, ¿sí? Y lo que está arriba, esas firmas digitales entre rojo, verde y amarillo, que es cantidad de peces de cardumen, es un cardumen de anchoita. Y esto es algo que todos conocemos más por ahí, ¿no? Nosotros vimos el día de hoy en otras charlas, ese simulador, un simulador, digamos, de lo que podemos decir, bueno, la pinta que tienen los simuladores actuales, conjunto de pantallas, cierta ergonomía en el puesto, conjunto instrumental, de conducción, ¿no? Ya tenemos una pantalla de GPS, instrumental, varillaje, etc. Esta es una parte que es importante,
la parte de ergonomía, la parte de el usuario que se siente en el lugar o en la herramienta que está utilizando. Pero también se complementa con todo el resto, ¿sí? De lo que vimos recién, el relevo in situ, el instrumental, los manuales técnicos, meternos en áreas, digamos, que no conocemos. Hay que entender la realidad para poderla simular. Y quería cerrar con una frase que a mí me gusta. A mi entender, después de este tiempo, simular la realidad es más complicado que la realidad. Gracias.